Amados hermanos del grupo Eficaces en la Palabra y amigos que en esta mañana nos sintonizan a través de este audio, les saludo en el nombre de Cristo, paz a vosotros. Su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde México, le toca y le corresponde en esta primer semana reflexionar acerca del lema mensual Aprendiendo a la luz de la sana doctrina, el tema que lleva por título: si hoy los pastores decretan y cancelan, ¿por qué Jesús no lo hizo? Y bueno, hermanos, para esto tenemos una base bíblica. La base bíblica, hermanos, aparece en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 3, que dice a la letra lo siguiente: Dios dijo, hágase la luz, y se hizo. El objetivo, hermanos, de nuestra lección o reflexión, como también tema, es concientizarnos que como iglesia no debemos dejar de que permeen, entren o filtren doctrinas no sanas, y mucho menos no bíblicas. Y también, hermanos, concientizarnos que al conocer tenemos el propósito de transmitir la veracidad de Dios por nuestra experiencia cercana y espiritual de comunión con nuestro Dios. Por eso, queridos hermanos, como iglesia y seguidores de Cristo, debemos tener cuidado de las doctrinas carismáticas de estos tiempos en cómo piensan, cómo enseñan, cómo actúan, y también en las expresiones como esta que dicen ellos: si Dios decretó y se hizo, nosotros también podemos hacerlo también. Muchos se atreven a decir que somos deidades, dioses pequeños, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Es decir, somos casi iguales. ¿Alguna vez usted ha escuchado esta expresión? ¿O quizá ha escuchado a alguien decir esto? Que somos parecidos en semejanza de poder porque somos imagen y semejanza de Dios. ¿Lo ha escuchado? Frente a esta pregunta, es una gran aberración bíblica, es absurdo, porque es mal entendida y mal enseñada por estas denominaciones, y sobre todo aquellas oleadas carismáticas superficiales y que malinterpretan bíblicamente. ¿Por qué? Bueno, en primera, porque en la palabra de Dios hay muchos ejemplos de cómo podemos pervertir, torcer e inclusive ser subjetivos en el sentido bíblico por un mal entendimiento, por una mala interpretación de la palabra. A veces muchos leemos y entendemos literalmente la palabra e inclusive la alegorizamos, cayendo en la trampa de la eisegesis, que significa, en pocas palabras, una interpretación subjetiva, es decir, ponerle las ideas que tengo yo al texto, y es el sentido de lo que yo quiero que diga el texto. Esto sucede por la razón de lo que uno entiende y lo que uno quiere que signifique el texto. Inclusive podríamos caer en la terrible trampa de la verdad relativa. ¿Cuál es la verdad relativa? Bueno, se le llama la verdad relativa a lo que puede ser verdad en un contexto y dejar de serlo en otro. Por ejemplo, si usted va de vacaciones a la playa, usted dirá que en su verdad es la mejor experiencia, pero eso es lo que significa para usted. Quizá para mí la mejor experiencia no es ir a la playa,
Quizá para mí es ir a pasear por la maleza y respirar la frescura de cierto lugar. Eso es para mí. Otro dirá que la mejor experiencia es estar juntos en familia. Y bueno, así muchos van expresando su propia verdad. Esa es una verdad relativa. Por eso debemos entender a la luz de la palabra y tener el discernimiento en el estudio más cercano y objetivo de la palabra. Esto es lo que se llama exégesis. Entonces, hermanos, brevemente esta diferencia entre eisegesis y exégesis tiene que ver, hermanos, con exégesis, tiene el sentido, hermanos, de intentar extraer lo más objetivo el sentido del texto, es decir, sacar, exprimir el sentido de lo que quiere decir la palabra y no viceversa, no ponerle lo que yo creo que dice el texto. Eso es una eisegesis. Entonces, hermanos, debemos ser muy cuidadosos de esta forma de actuar, de pensar y sobre todo de leer y entender la palabra. Recuerden Proverbios capítulo 6, versículo 2, dice: te has enlazado en los dichos de tu boca. ¿Ves? Lo que dices, así será. Entonces, debemos tomar en cuenta, hermanos, que es muy importante que esta enseñanza, hermanos, acerca de decretar y declarar es una doctrina totalmente absurda y equivocada, hermanos, para los que amamos y seguimos a nuestro Dios. Ahora, hermanos, veamos por qué es importante también ver qué significa para aquellos que creen en esta doctrina de que Dios decreta y declara. Bien, hermanos, la doctrina de declarar y decretar, como la enseñan y la practican en muchas iglesias cristianas el día de hoy, consiste en que nuestra palabra o la palabra del hombre tiene poder. Claro que la de Dios también tiene, pero esa palabra ya sabemos que tiene poder. Pero esta doctrina en especial de la que hablamos, enseña que nuestra palabra, la palabra como hombre, como ser humano, tienen prácticamente el mismo poder de Dios. Algunos llaman a esta doctrina de otras formas, por ejemplo, como piensa positivo, lo que pides vas a recibir, y de esa forma dando a entender que el poder de tu palabra es semejante a la de Dios. Por eso es importante distinguirla por los hechos. Anteriormente, hermanos, tocamos un tema de aquellos que se dicen falsos apóstoles. En ese tema, hermanos, vimos que muchas personas dicen palabras que quiere escuchar el auditorio para que todos sean adeptos a él. Y de esa forma, pues, adquirir algo a cambio. Y obviamente, hermanos, es falso aquel profeta porque busca el bien común o el bien personal. Ahora, hermanos, otra forma de mencionar esta doctrina es cuando expresan las siguientes palabras. ¿Ha escuchado alguna vez? Oye, declara bendición sobre tu vida y piensa que eres rico y lo serás. Visualiza la casa y el coche que quieres, incluso el color, y así va a suceder. Y en ese momento, sea un pastor, sea un ministro, sea una persona líder, empieza a decir: decreto bendición sobre tu vida y la mía, decreto que se rompe toda maldición, yo decreto un cerco alrededor de mí y de mi familia, y decreto tiempo de refrigerio y de paz. Y bueno, de allí le brincan a estas expresiones como declaro
que viene bendición financiera. Declaro que las deudas se irán. Yo declaro prosperidad sobre mis hijos. Decreto y declaro que Satanás no está más aquí. Yo declaro que esa enfermedad se va. Decreto sanidad sobre tu vida, etcétera, etcétera. ¿Ha escuchado frases como estas? O como estas últimas que puedo nombrar, como decreto que todo lo que hagas prosperará, decreto bendición sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre mi negocio, o decreto que Satanás no tocará a mis hijos, decreto que llegará el dinero a tu cuenta de banco, y todo esto yo lo declaro, yo lo decreto en el nombre de Jesús. Ante estas expresiones, la pregunta crucial es, ¿pero esto es bíblico? No, hermanos. Es totalmente absurdo, como decía hace un momento. Por el simple hecho, hermanos, que la palabra y Dios, hermanos, no son una varita mágica donde lo que uno pronuncie o diga se hará en el momento. Desde ese momento hay muchos ejemplos donde vemos que la acción de Dios sucede cuando Dios habla, expresa, no cuando decreta o declara. No, hermanos. Hay una gran diferencia entre decretar, declarar, que expresar y hablar. Y para esto, hermanos, es importante analizarlo a través de nuestro texto base. Nuevamente dice, y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo. El texto, hermanos, tiene como inicio un contexto. Y el contexto, hermanos, es el siguiente, donde todo es caos, donde de la nada Dios habla. Y esa nada, ese caos, surge o tiene una transformación. Y segundo, hermanos, es que la palabra de Dios, cuando es anunciada o pronunciada, no llega vacía, no va vacía. Y mucho menos, hermanos, queda olvidada o sin acción. El gran sentido del verso, hermanos, que tenemos como base, nos habla de la palabra expresada de Dios. Entonces, como buenos exegetas, es decir, intentando objetivamente, hermanos, sacar el sentido, sacar el significado del texto, la pregunta es, ¿qué es la palabra? Esa palabra, hermanos, que aparece en hebreo es davar. Y quiero mencionar brevemente, hermanos, porque sería un tema vasto acerca de la palabra de Dios o el davar de Dios. Y es, hermanos, que el davar de Dios, como mencioné, es su palabra que nunca va vacía. ¿Qué significa esto, hermanos, que no va vacía? Es decir, que es dinámica, que tiene un efecto. Cuando Dios la expresa, es para crear, es para hacer algo bueno en lo que Él desee, es expresar un pensamiento de Dios para el bien de nosotros, es transformar lo imposible. Por eso Jesús en muchas ocasiones, cuando Él se acercó a un enfermo, éste fue sano. En el caso, o hay un caso, hermanos, que a mí me impacta mucho, y es el Evangelio de Marcos, en los primeros capítulos, donde un hombre de la mano seca, de su mano seca, hermanos, se acerca a Jesús y le dice, Señor Jesús, ten compasión de mí. Y Jesús, hermanos, lo escucha, lo voltea y le dice, ¿qué quieres que haga contigo? Y aquel hombre le dice, Señor, cúrame. Y entonces Jesús habla, expresa su sentir y dice esta hermosa palabra, quiero. Y en ese momento, hermanos, es sano. Se da cuenta, hermanos, que en ningún momento Jesús decreta ni declara, sino, hermanos, en la palabra expresada, lleva, hermanos,
una fuerza dinámica donde lo caótico, lo enfermo, lo putrefacto, lo inservible, lo pecador inclusive, hermanos, Dios restaura, Dios sana, Dios, hermanos, crea, renueva. Esta acción, hermanos, es para el bien del otro. Es una expresión de amor. Ese amor, hermanos, que es una donación por el otro, es un acto de gracia y de misericordia. Y en ningún momento Jesús, hermanos, lo hizo para quedar bien o para ganar fama. En unas palabras tan simples como quiero, Jesús no busca el bien personal, sino cumplir la voluntad de nuestro Dios. Hay un pasaje en Lucas, hermanos, capítulo 4. A mí me encanta mucho, hermanos, porque nos habla de lo que es el ministerio de Jesús. Pero sobre todo, hermanos, uno de los propósitos por el cual estuvo aquí en esta tierra. Comienza, hermanos, en el capítulo 4, versículo 16, pero en el versículo 18, hermanos, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y termina en el versículo 19 diciendo: y a predicar el año agradable del Señor. En otras palabras, hermanos, Jesús vino a cumplir la palabra del inicio, que es la salvación, el amor de Dios a toda la humanidad. Jesús aquí, hermanos, reinterpreta, recordando las palabras de Isaías, diciendo: he venido a cumplir la palabra expresada de Dios en acción, como una muestra, hermanos, de amor incondicional y fuente de ella misma. Es decir, este amor, hermanos, no se puede encontrar en ninguna de las ideas filosóficas o inclusive expresadas de los seres humanos, porque viene de la fuente que es Dios mismo. La segunda acepción, hermanos, del Dabar de Dios es que Dios, al expresar su palabra, conlleva un propósito. Siempre que Dios expresa su palabra, hermanos, ese Dabar de Dios lleva un propósito cuyo expresa su pensamiento divino, un plan para todos y en todos. Colosenses capítulo 1, versículo 16, hermanos, nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas, lo visible e invisible, lo que está arriba y debajo de la tierra, fueron creadas para Él y por Él. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que cuando se expresa esa palabra, el Dabar de Dios lleva un propósito y un plan para todos. Y ese propósito, hermanos, es primeramente que usted y yo adoremos al Padre, exaltemos al Hijo, pero sobre todo, hermanos, que entremos en su propósito. El tercer aspecto, hermanos, del Dabar de Dios es que por medio de la palabra es como se da a conocer Dios a su creación. Es decir, la palabra, el Dabar de Dios, es donde Dios se revela de tal forma que el ser humano puede comprenderle en su intelecto. Pero sobre todo, hermanos, su voluntad. Es la palabra expresada que conlleva un orden del Supremo Dios. Y esto, hermanos, obedece al ser expresada y pronunciada, convirtiéndose en acción. Recuerda, hermanos, en medio del caos es transformado por la sola palabra, el Dabar de Dios.
Y nuevamente dice el texto, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz, ¿qué hermanos? Fue. Obedeciendo a la expresión divina de Dios, convirtiéndose en algo dinámico, en algo transformador, en algo que es activo, pero sobre todo, hermanos, que expresa la voluntad y el propósito de Dios. Por eso, hermanos, quien entra a la presencia de Dios, fíjese bien, hermanos, este concepto de donde Dios se revela al hombre su voluntad para comprenderle en su intelecto, en su mente, en su experiencia de vida. Cuando uno entra a la presencia de Dios, uno no puede salir igual de como entró. Siempre hay un efecto en nuestra vida, porque quien en verdad entiende la voluntad de Dios será transformado como aquella expresión que acabamos de decir, hágase la luz, y la luz fue ¿qué? Hecha. Por eso, hermanos, aquellos que hemos sido impactados por la palabra, ya no volvemos a ser los mismos. Esta palabra, hermanos, tiene un efecto no por ser tomada y escuchada, sino por quién es pronunciada. Y sobre todo, hermanos, de quién es dada. Dios nos da su palabra, hermanos, para bendición de los demás y no para sí mismo. Esta es la razón, hermanos, de quien entiende la palabra, el dabar de Dios. Y quien decreta o declara, hermanos, solo se queda en una mínima participación de aquella palabra que es acción que Dios ha sido pronunciada o al pronunciarla. Por eso, hermanos, concluyo que decretar y declarar es una acción humana. Inclusive, hermanos, es referida a un juez mortal y que no tiene nada que ver divinamente. Por lo tanto, hermanos, nos coloca a un gran llamado, a desaprender lo que Dios no ha dejado como enseñanza y mucho menos como algo que seguir de los demás. Es decir, hermanos, somos llamados a llevar la enseñanza, la doctrina de Cristo como lo hizo Él, sanando, restaurando, renovando en el poder del Espíritu que se mueve dinámicamente en los demás. Y cada uno de nosotros, cada vez que tenemos contacto con Él, en nuestra búsqueda personal de su presencia y su palabra que se expresa o que es expresada, expresa su voluntad y se revela a sí mismo. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a discernir su verdadera enseñanza. En ese conocimiento espiritual y ese discernimiento, pero no solamente, como decía, de escuchar y tomar la palabra, no solamente leerla, hermanos, sino llevarla cotidianamente, encarnarla en nuestra vida, vivirla, porque de esa forma, hermanos, entonces esa relación día a día será con nuestro Señor. Y recuerde, cada vez que usted escucha, aprende, aplica la palabra de Dios, entonces su vida no puede ser igual. Tiene un efecto, y ese efecto es la transformación. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Que el Señor, hermanos, nos bendiga. Paz a vosotros.